Bueno, hola, buenas tardes. Veo que hay muchas personas ya conectadas. Vamos a arrancar con el curso de manipulación y higiene de alimentos. Para las personas, acá veo que hay una persona que tiene el estudio de seguridad e higiene. Bueno, esto es un curso generalizado para las diferentes actividades. Veo, digamos, que desde ama de casa hasta un local comercial con diferentes actividades que están desarrollando, por lo que va a ser generalizado. Así que para la persona, digamos, que ha estudiado le va a parecer algo más simple, pero es para que todos podamos saber los puntos esenciales a la hora de elaborar un alimento y que podamos consumir un alimento inocuo. Vamos a hablar sobre las setas, que son enfermedades transmitidas por los alimentos, que también es conocida a través de estas siglas. Después vamos a ver las condiciones edilicias, que sería cómo se debería encontrar nuestro sector de elaboración a la hora de elaborar o contar con un local comercial. Luego tenemos limpieza y desinfección, cómo se debe limpiar y cómo se debe desinfectar. Si es que se limpia y se desinfecta de la misma forma o debe haber diferentes puntos. Luego tenemos el manejo integrado de plagas, que es cómo se debe tratar a la hora de tener el control de las plagas. En esto precisamente podemos encontrar después diferentes especies. En este caso podemos hablar de lo que son los roedores, las cucarachas. Bueno, seguimos. Vamos a hablar de lo que es un alimento inocuo. ¿Qué significa elaborar o consumir un alimento inocuo? Nosotros tenemos que elaborar un alimento que no nos enferme, que sea sano y seguro. Es algo importante para que lo puedan tener en cuenta a la hora de realizar las preguntas. Luego tenemos la cadena alimentaria, que tenemos desde el número 1, se fue evaluando por diferentes aspectos. Con respecto a la producción primaria, que desde que nosotros, por así decirlo, plantamos nuestro alimento, en este caso un ejemplo es contar con una huerta en nuestra propia vivienda o donde nosotros tengamos un espacio para crearla, que sería la producción primaria, tener muchos aspectos en cuenta. Luego el transporte de la materia prima, dónde nosotros transportamos y cómo la transportamos a esa materia prima. La industrialización es algo importante para que el alimento cuente con la rotulación adecuada y pueda comercializarse de manera correcta. El transporte del producto, la comercialización y el consumidor. Tenemos los tipos de contaminación, que pueden ser de 3 formas. Una es física, química y microbiológica. La física es más fácil de detectar porque es la incorporación de un material extraño, pero que se puede ver a simple vista. Es un producto como, por ejemplo, no sé, si nosotros llegamos a solicitar un alimento, elaboramos el alimento y dentro de la comida encontramos pelo, papel, plásticos, bueno, vidrios, tuercas, que no sería lo correcto. Después tenemos la contaminación química, que es producida por la incorporación de una sustancia ajena al producto, como por ejemplo puede ser detergente, tintas, pesticidas, o también puede ser que los elementos mal enjuagados, cuando nosotros tenemos una actividad o estamos en nuestras viviendas y no enjuagamos bien, un ejemplo, a un vaso, entonces se produce una contaminación de una sustancia química. O también, un ejemplo es cuando estamos elaborando un alimento y se tiene pintadas las uñas, que eso no debería suceder, puede caer lo que es las pinturas de uña y es una sustancia química. Luego, la otra fuente de contaminación es la microbiológica, que son provocados por organismos extremadamente pequeños. También lo podemos encontrar como M.O, que solo se puede observar a través de un microscopio. Un buen ejemplo que nosotros tenemos, un tipo de contaminación de la microbiología, es el no lavado de manos. Si nosotros no nos lavamos las manos, podemos contener muchos microorganismos y entonces nos pueden enfermar. Por eso nosotros hacemos hincapié de que debemos lavarnos las manos todas las veces que sea necesario y no utilizar un guante que a veces es engañoso.
Los mecanismos de la contaminación. Tenemos aquella contaminación que viene implícita en el alimento, como decíamos, que puede ser, tenemos dos tipos de contaminación, las diferentes contaminaciones cruzadas, que una puede ser una contaminación cruzada directa y la otra es la contaminación cruzada indirecta. La directa se refiere a la persona que manipula los alimentos que puede contaminarlos. Un ejemplo de una contaminación directa es descongelar dentro de una heladera o algo, digamos, que contenga los alimentos, colocar un alimento que esté listo para consumir debajo y arriba un alimento o un trozo de carne que se esté descongelando. Después tenemos la contaminación cruzada indirecta, que es a través de un nexo. Como por ejemplo, si nosotros cortamos con el mismo cuchillo, colocamos arriba de la misma tabla carne cruda y luego, sin lavar el cuchillo y la tabla, se coloca una ensalada, entonces es una contaminación cruzada indirecta. Ahí están las diferentes formas, una en la pantalla está en la directa y la otra indirecta. Ahí dice la directa, alimento contaminado, que puede ser, como les decía, una carne cruda o un alimento, digamos, que se esté descongelando y un alimento que esté listo para consumir. Y la indirecta es a través de un nexo. Después tenemos las fuentes de ingreso de contaminación. Hay que basarse en las 5 M, que serían las materias, ¿no? Las materias primas, el medio ambiente, el manipulador, que en este caso es muy importante, porque el manipulador es el que sobrelleva toda la elaboración y tener los cuidados necesarios para que nuestro alimento, como dijimos desde un principio, sea inocuo, que sea sano, que sea seguro. Después tenemos los métodos de trabajo y los materiales. Ahí teníamos la fuente de contaminación física, que era lo que hablábamos, que es una fuente de contaminación que se puede observar a simple vista, entonces es fácil de detectar. Estos peligros pueden ser evitados, bueno, aislado de las zonas de elaboración, protegido las luces, porque a veces estamos elaborando y pueden romperse y caen sobre la materia prima, evitando el uso de la madera, porque a veces en muchas ocasiones las maderas se encuentran porosas o se encuentran rasgadas y todo cae sobre las enmendaduras, entonces puede ahí generarse una fuente de contaminación con muchos microorganismos. Realizando una correcta desinfección y derratización. En este caso, siempre nosotros informamos que sea una persona que tenga conocimiento y que pueda realizarlo, porque en realidad si nosotros desinfectamos y derratizamos justo en un lugar de elaboración, pero no sabemos cómo utilizarlo ni colocarlo, también puede ser perjudicial y no solamente para el alimento que estamos elaborando o para las personas que van a consumirlo, sino también para nuestra propia persona. O sea, si nosotros tenemos conocimiento, lo podemos hacer si es que estamos capacitados, si no tenemos que dirigirnos o contratar a una persona que tenga su especialización y otorgarnos un certificado correspondiente para saber qué productos utilizó, verificando visualmente todas las operaciones de manipulación. Después tenemos la fuente de contaminación química. En los alimentos existen compuestos químicos de distinto origen, natural o artificial, añadidos de forma voluntaria o no, que pueden causar enfermedades. Ejemplos, aditivos, conservantes, elementos naturales, entre otros. Los mismos pueden tener efecto inmediato o crónico. Las fuentes de contaminación microbiológica, que estos son los microorganismos que estábamos hablando, que es una forma de vida muy pequeña y que solo pueden ser observadas a través de un microscopio. Acá tenemos las bacterias, los virus, mohos y parásitos, que son microorganismos, dice la parte de los microorganismos, que algunos son banales y algunos son patógenos, como estábamos hablando, ¿no? Que tenemos algunos que son microorganismos que son los beneficiosos, que se usan como, por ejemplo, para hacer en la parte del yogur. Después tenemos microorganismos alterantes, que ahí hay un ejemplo en la parte de un queso, o las bacterias patógenas, que ahí es la que nosotros nos tenemos que focalizar porque son las que nos enferman. La intoxicación alimentaria es algo grave, que hay muchas veces que yo me detengo un ratito y digo, me dicen a veces, comí un alfajor y me intoxiqué. ¿Ustedes qué opinan?
Si como un alfajor, digamos, y se encontraba con la fecha de vencimiento con su caducidad, y como un alimento que se encuentra en estado de descomposición o que tenga un olor no adecuado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que me va a intoxicar? ¿Alguien se anima? Porque hay una diferencia de la intoxicación a la infección alimentaria. Sí, Marisa, es lo que está en con mal olor. ¿Por qué es lo que se pasa? Porque en realidad no hay que consumir ninguna de las dos. Si yo voy a comprar o voy a consumir un alimento que con la fecha vencida no la voy a consumir ni la voy a comprar. Pero si, por ejemplo, va una persona, no te fijaste y lo llegas a consumir, va a ser menos nocivo que si consumas un alimento que se encuentre en mal estado. Más que nada es para decir la diferencia, porque hay a veces que la persona piensa que se intoxica, la intoxicación con una sola persona que consuma un alimento que se encuentra con toxinas y consuma ese alimento 50 personas, las 50 personas van a estar intoxicadas. Y no es lo mismo una infección alimentaria que puede ser una gastroenteritis, el cuerpo va a sufrir 3, 4 días, o dependiendo de cada persona, vómito, diarrea, dolor de cabezas y después se le va a pasar. Lo que sí, vayan anotando esas partes para luego después poder realizar las preguntas y poder contestarlas, porque algunas personas he leído que no tenían el material de estudio, entonces les va a servir de apuntalar las partes, digamos, que son más importantes para tener el conocimiento. Después pasamos a los microorganismos, que son factores de crecimiento, que se les llama, ¿no? Donde juega mucho lo que es la temperatura. A qué temperatura puede estar el microorganismo y puede reproducirse. En este caso, cada microorganismo tiene su temperatura de crecimiento adecuado, que los microorganismos patógenos, que son los dañinos, que los que hablábamos anteriormente, tienen su temperatura óptima de crecimiento a 37 grados. Pero el factor de crecimiento sería la temperatura ambiente. Si yo dejo un alimento, nosotros dejamos un alimento que está elaborado fuera de la heladera, fuera de la temperatura adecuada, y va a seguir, se van a empezar a multiplicar los microorganismos. Dice que las bacterias, como todos los seres vivos, necesitan alimentarse para poder desarrollarse, que prefieren alimentos con un alto grado de contenido de proteínas y humedad, tales las carnes rojas, pollos, pescados o productos lácteos. Acá hablamos del tiempo. Algunas bacterias son capaces de multiplicarse por 2 en solo de 10 a 20 minutos, si se los proporcionan las condiciones óptimas de nutrientes, humedad, pH y calor. En tan solo 7 horas de crecimiento óptimo tenemos 2 millones de microorganismos. Lo que dice es que de un microorganismo crecen 2, de 2 en 4 y así se va multiplicando. Acá tenemos las setas, que era una de las cosas que hablamos de un principio, que son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Acá vamos a entrar en la parte de lo que son las enfermedades. Hay muchas enfermedades que pueden ser causadas a través de un alimento ingerido en condiciones no adecuadas, pero vamos a tocar algunas y dar algunos ejemplos. Acá tenemos una de las que son conocidas, que es la Escherichia coli, que puede ser transmitida por la carne picada, lácteos elaborados a partir de leche sin pasteurizar, que todavía se sigue viendo, que hay personas que llevan lo que es la leche, más que nada algunas personas que siguen consumiendo lo que es la parte de campo. Bueno, la parte de verduras que se encuentren cerca de aguas no adecuadas o vegetales, se contagia de persona a persona o prácticas higiénicas inadecuadas, como estamos hablando. Si nosotros no la tomamos a tiempo, puede también contraer el síndrome urémico hemolítico, también es una enfermedad, digamos, conocida, y que lamentablemente ataca a los niños menores de 10 años, a las mujeres embarazadas, o a las personas convalecientes o ancianas. No sé si lo han escuchado ustedes. Luego tenemos la parte de botulismo, que también es altamente grave, consumir un alimento que contiene esta enfermedad, porque produce esporas que sobreviven a los alimentos mal conservados o enlatados, que algunos suelen consumir lo que son alimentos caseros,
o envases caseros que no sabemos cómo se encuentran y cómo se elaboraron, porque en algunos casos tampoco tiene rotulación. Entonces, lo que nosotros decimos es que no se deben consumir esos alimentos. Solamente que nosotros sepamos cómo se elaboró, pero si no contiene rotulación, no lo hemos comprado o adquirido de un establecimiento habilitado, que por lo general los establecimientos habilitados cuentan con los medios de higiene o con las auditorías correspondientes, si no, nosotros no lo tenemos que consumir. Esto genera una toxina que produce una enfermedad llamada botulismo. Entonces, lo general es que nosotros cuando vamos a comprar un alimento tenemos que identificar quién lo elaboró, dónde, cuándo, si tiene registro de establecimiento, si tiene registro de producto, que contenga la rotulación adecuada. Después luego hablamos de la salmonelosis, que proviene de alimentos, bueno, de origen animal contaminado, como pollos, huevos, carne, vacuna, leche o también verduras. Acá en la parte de salmonelosis tenemos muchos ejemplos, por eso es que a veces también se había, no sé si prohibido, pero se había dejado de habilitar lo que son las mayonesas caseras, porque tenés que tener su método de elaboración. O también a veces nosotros decimos el famoso huevo para mojar con el pan. No sé si a ustedes les gusta esa práctica. ¿A alguno le gusta mojar el huevito con el pan o no? Bueno, eso nosotros, eso es lo que nosotros decimos, no, para nada, dice Euge. Bueno, es una de las cosas que se ve cotidianamente y nosotros lo que informamos es que pueda ser evitado, que se debe cocinar bien el huevo, que se debe lavar antes de consumir, porque por lo general a veces se puede elaborar el huevo y lo que tiene la cáscara y está, digamos, con excremento del animal puede caer sobre el alimento y esa es una de las cuestiones que puede producir también esta enfermedad. Entonces nosotros lo que decimos es que esté el huevo bien cocido, volvemos a repasar que estén bien lavados. Acá hablamos ahora de la parte de celiaquía, más que nada sobre la rotulación de las personas que elaboran estos tipos de productos, que es algo muy delicado, que si no cuentan con el conocimiento o la capacitación adecuada para elaborar estos productos, que no lo realicen, y que deben contar con una habilitación especial para que le puedan otorgar el logo que estamos viendo en pantalla. Dice que en Argentina 1 de cada 100 habitantes puede ser celíaco. Imagínense. Entonces, lo que es recomendable que las personas que no cuenten con el conocimiento, el sector, la zona adecuada, no elabore estos productos. Después tenemos la rotulación de los alimentos. La rotulación de los alimentos deben contener la siguiente información. Lo que hablamos, ¿recuerdan? De que a la hora de comprar un alimento debo verificar cómo se encuentra y si cuenta con la rotulación adecuada. Denominación de venta del alimento, lista de ingredientes, contenido neto, cantidad de alimento que hay en el envase, identificación de origen, duración de fecha de vencimiento, preparación, bueno, el teléfono del contacto, bueno, la información nutricional. Pero lo mejor que tengo que saber es verificar cómo se encuentra el rotulado. Acá tenemos requisitos generales de un establecimiento. Materiales de interior de construcción adecuados, iluminación adecuada, sin goteras, aberturas selladas, sistemas de filtración de aire y ventilación, paredes y pisos limpios y libres de residuos, precisión de aire adecuada y puertas cerradas. Después tenemos requisitos generales del establecimiento. Debe estar ubicados en lugares exentos de olores, no debe estar expuesta a inundaciones. Las vías y zonas de tránsito dentro del cerco perimetral deben tener una superficie dura y pavimentada, apta para el tránsito rodado. Deben disponer de desagües. O sea, depende del establecimiento y qué es la actividad que cada uno cuente o quiera colocar, o dependiendo la zona de elaboración, ¿no es cierto? No todos los sectores de elaboración son iguales, porque depende de la actividad, no todas las actividades tienen que contar con
el mismo procedimiento. En este caso se cuenta con una normativa que cada actividad debe reunir ciertos requisitos y no todos son iguales. O en este caso, la persona que manipula un alimento y se encuentra trabajando dentro de un establecimiento tiene que adecuarse a el local a donde está trabajando, ¿no es cierto? En el interior del establecimiento, iluminación y superficie protegida para evitar la contaminación, en el caso de rotura, la ventilación. Siempre pedimos tejido antiinsecto o puerta con tejido antiinsecto o cortinas sanitarias. En el caso de las superficies, estamos hablando de suelos que sean impermeables o lavados de fácil limpieza, sin grietas ni hendiduras. Las paredes en la parte del interior deben ser impermeables, de fácil limpieza, lisas, claras. El suministro de agua tiene que ser agua potable. Lavamanos independiente, o sea, nosotros siempre pedimos una bacha con provisión de agua y desagüe, más que nada a la hora de poder lavarse las manos o los utensilios que van a utilizar. Los servicios higiénicos separados de la zona de manipulación, porque nos encontramos en algunos lugares que se encuentra todo colocado en junto. No sé si a ustedes le ha tocado ir a trabajar en un establecimiento y encontrarse con que tiene todo junto, o lugares donde se va a comprar y también cuenta con insecticidas y productos alimenticios. Bueno, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a separar o colocarlas de forma adecuada. Bueno, acá habíamos equipo y utensilio, bueno, consideraciones a tener en cuenta, bueno, los materiales no absorbentes, resistentes a la corrección, lavables y desinfectables, evitar utensilios de superficie de madera. Ahora hablamos de los requisitos de higiene en establecimientos, limpieza y desinfección. Le voy a hacer una pregunta. Bueno, acá dice que se quita lo que se ve y se desinfecta lo que no se ve. ¿Eso es una realidad? ¿Eso es así? ¿Qué dicen ustedes? Es indispensable eliminar primeramente la suciedad a través de una acción de limpieza a fondo que termine con los microorganismos, y de esa manera la desinfección puede actuar para eliminarlos total y efectivamente. Ustedes, cuando están limpiando un establecimiento o su zona de elaboración, ¿qué es lo primero que ustedes deben realizar? Quitar la suciedad, lo más grueso. ¿Y eso cómo sería entonces? Se limpia lo que se ve, entonces después se desinfecta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Y cómo se debería desinfectar? Si yo quito la suciedad, primero retiro lo más grueso, seguramente a la hora de la limpieza retiro lo grueso con detergente, con una rejilla. Luego retiro lo grueso, desinfecto, puede ser lavandina. Y después que tengo que enjuagarlo, ¿sí, no? Para quitar los restos, digamos, que queden sobre la lavandina, ¿no es cierto? Muy bien, Gabriela. Primero se limpia y luego se desinfecta. Y sí se enjuaga. Muy bien. Acá tenemos requisitos de higiene en establecimiento. Se deberán mantener limpios los equipos, instalaciones, utensilios, indumentarias y manos. Tipos de limpieza: manual, húmeda, a seco. Los procedimientos de saneamiento deben aplicar antes y posteriormente de las operaciones de elaboración. Y esto es muy importante. ¿Para qué? Para evitar el desarrollo y la proliferación de los microorganismos, evitar la contaminación microbiológica, la aparición de plagas, mantener la higiene y sanitización. ¿Pero por qué? Porque no es conveniente que una persona vaya a comprar a nuestro establecimiento y nosotros estemos limpiando local y nos pida un producto como por ejemplo fiambres, y nosotros estemos limpiando y automáticamente dejemos de limpiar para luego cortar el fiambre. Y en muchas ocasiones nos ha pasado que observamos que la persona no se coloca guantes o no se coloca lo que es algo protector en la mano. ¿Está bien eso? Debemos lavarnos las manos. Ahí Joana me dice, no, se debe usar guantes. Si la persona en este caso no debería estar limpiando, sino debería limpiar lo que es
su sector de elaboración o el sector de venta antes de realizar su venta y no durante, digamos, la venta del mismo de la elaboración. ¿Por qué? Porque suceden estas cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener la precaución de higienizar todo el sector de elaboración a última hora, cuando ya terminó mi actividad, o antes de iniciar. Los productos deben estar autorizados por la legislación vigente. Ahí nosotros tenemos que estamos hablando acá de la legislación y nosotros en cuanto a la manipulación, o sea, estamos dictando lo que es la charla, el curso de manipulación a través del Código Alimentario Argentino, que el Código Alimentario Argentino le puede aparecer a través de la sigla C.A.A. que es la ley la 18.284. Hay una reglamentación, que es en este caso el artículo 21, que habla de la libreta sanitaria que debe contar todo manipulador de alimentos, que hoy en día se está trabajando en la reforma de este artículo, en la cual todos deben contar con carnet de manipulador. Y uno de los requisitos es aprobar el curso de manipulación de alimentos. Si ustedes lo quieren googlear, cuando ustedes tengan un tiempo, en la ley 18.284, artículo 21, en la cual hoy en día está en la reforma de que se obtenga el carnet de manipulador. Seguimos. No deben emanar ni dejar residuos de olores. Deben estar identificados correctamente y almacenados en sectores específicos para que no ocasionen riesgos durante la producción. Los elementos utilizados para la limpieza y desinfección no deben dejar restos en las superficies a limpiar. Residuos deben estar correctamente identificados y contener una bolsa en su interior. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo que vemos es que primero nosotros realizamos mucho hincapié en la clasificación de los mismos. O también lo que se realiza es dejarlos dentro de un cesto sin bolsas, entonces después se desparrama y eso genera incomodidad y mal olor también en los sectores de elaboración. Y en muchas ocasiones no cuentan con un cesto de residuos que no es lo adecuado. Deben ser retirados de la zona de manipulación de los alimentos y zonas de trabajo las veces que sea necesario. Eso es lo que les decía. En muchas también ocasiones trato de hacerlo llevadero, que puedan haber observado cuando van a comprar, o los pueden corregir en sus sectores de elaboración. Dejan a veces que esté muy lleno lo que son los cestos y eso rebalsa, por así decirlo, y genera también a que pueda producirse, en este caso, lo que es falta de higiene dentro del sector. Después dice que deben ser limpiados y desinfectados periódicamente, porque en muchas ocasiones se cambia lo que son las bolsas o cuando no contiene las mismas y se vuelve a colocar la bolsa, se vuelve a arrojar los residuos sin lavarlo previamente. Acá hablamos de los colores de las bolsas, el manejo de los residuos, pero lo importante es que se clasifique, que se cuente con 2 cestos de residuos en lo que es la cocina, uno para los orgánicos y el otro es para los residuos inorgánicos, y para los denominados residuos peligrosos en el sanitario. El color verde, que son los residuos orgánicos, que es todo lo que se descompone con facilidad, o podemos contener 2 cestos de residuos, como les decía. Son residuos que pueden, si nosotros no arrojamos los que son residuos orgánicos, pueden ser recuperados, en algunos casos reutilizados para reutilizar nuevamente en algo que nosotros queramos utilizarlos. Después tenemos el control de plagas. En este caso, hay muchas personas que ingresan a establecimientos con sus mascotas y es muy difícil poder explicarles que en realidad la mascota no debe ingresar a un sector de elaboración o a un establecimiento y en muchas ocasiones lo entienden y en otras no. No sé si a ustedes les ha sucedido, de los que están realizando el curso, de que tienen un local y una persona ha ingresado a comprar con su mascota. Por eso se toca mucho esto, porque se observa que a veces se tiende a hacer algo habitual donde no debería hacerlo. Y acá habla
de cómo impedir, ¿no? Manteniendo las cortinas de cierre rápido, ventanas, mosquiteros, puertas cerradas, manteniendo las trampas de roedores, que en este caso nosotros solicitamos lo que son los tejidos anti-insectos, o colocando un cartel indicatorio, ¿no? Porque en muchas ocasiones puede llegar a generar una inquietud por parte de las otras personas también que van a comprar. Después acá seguimos hablando de la higiene, hábitos y salud. Está hablando sobre los manipuladores de alimentos. Son todas aquellas personas que por su actividad laboral tienen contacto directo con los alimentos. Es muy amplio, ¿no es cierto? Pero para todo eso nosotros tenemos que contar con buenos hábitos de higiene y de manipulación. Por eso apunta a que podamos elaborar alimentos como que si lo vamos a consumir nosotros. Siempre elaborar el alimento como si lo vamos a consumir. Porque, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros vamos a consumir y elaboramos un alimento que contiene algunos tipos de estos diferentes tipos de contaminación que hablábamos antes, o una contaminación diferente, cruzada, directa o indirecta, física, química y microbiológica, ¿a alguien le va a gustar recibir un alimento con estos tipos de sustancia o diferentes tipos de contaminación? Me parece que no. La higiene del personal que manipula los alimentos es una máxima importancia para evitar las enfermedades de origen alimentario y que el ser humano es una importante fuente de contaminación, una de las cuales es que si yo no me lavo las manos, una fuente de transmisión de contaminaciones a través de las manos. Por eso es la importancia de poder lavarnos las manos adecuadamente, no es colocarnos las manos debajo del agua y listo, no, es lavarnos las manos con agua y jabón hasta el antebrazo y poder después enjuagarlo de forma simultánea hacia arriba, para que los microorganismos puedan ser caídos, vamos a hacerse. El uniforme de trabajo. Siempre cuando se va a realizar una auditoría, siempre se solicita, o cuando se solicita asesoramiento, o cuando se va a habilitar una actividad, se solicita que el uniforme sea de color claro. ¿Y ustedes piensan por qué? ¿Por qué piensan ustedes que el uniforme tiene que ser de color claro? Bien. Los colores oscuros enmascaran lo que es la suciedad. Y si yo a simple vista observo al elaborador que se encuentra con un uniforme claro, pero que reúne las condiciones de higiene, me da más seguridad a la hora de comprar. Y no una persona que utilice un uniforme de color claro y se encuentre con días de suciedad. Entonces, ¿qué significa? Que esa persona no está siendo higiénica o no está teniendo los cuidados adecuados a la hora de elaborar. Eso dependiendo de las actividades, pero nosotros solicitamos lo que es las cofias o los gorros, las chaquetas que sean de color claro. Como acá habla de la cofia, debe cubrir completamente el cabello y las orejas. En ningún momento deben quedar fuera. No utilizar vestimenta con botones, más que nada para que no pueda ocurrir estos tipos de contaminación que hablábamos, ¿no? Más precisamente esto que sería una contaminación que, si yo veo un botón, ¿qué sería? ¿Qué tipo de contaminación si yo encuentro dentro de, en un alimento los botones? ¿Qué sería? Física, muy bien. Entonces, no utilizar vestimenta con botones, no llevar prendas personales en el área de buenas prácticas de manufactura. Ustedes pueden observar que tienen unas siglas, que es BPM, que en muchas ocasiones se identifica con buenas prácticas de manufactura, o sea, las buenas prácticas del manipulador. No utilizar anillos, aros, colgantes, relojes, no llevar elementos sueltos. Todo eso puede llevar a contraer a una contaminación, ¿cómo dijimos? Física, muy bien. Dice, ¿cuándo lavarse las manos? Bueno, en este caso hemos colocado diferentes ítems antes de comenzar el trabajo, después de utilizar los servicios higiénicos, cuando se cambie la actividad, después de tocarse el pelo, nariz, boca, después de manipular los alimentos crudos o potencialmente peligrosos, después del contacto con los animales, después de manipular la basura, dinero,
útiles de limpieza o compuestos químicos. Y algo muy importante, ¿no? Usar guante no significa que estamos cubiertos, significa que tenemos que lavarnos las manos regularmente. Lo más importante que nosotros debemos hacer es lavarnos las manos. Seguimos con los buenos hábitos de no toser o estornudar sobre el alimento, o hablar directamente sobre los alimentos. En este caso se solicita lo que es el barbijo, que se tenga en cuenta a la hora de estar en el sector de elaboración, o fumar. Lo que se ve también, si ustedes ojalá no han pasado por esto, es ir a un sector de elaboración o ir a comprar y que la persona esté fumando mientras manipula o vende el alimento. O que prueban la comida con la cuchara y sin lavarla la vuelven a colocar adentro de la olla. ¿Es un hábito o no? ¿Qué les sucede o no? ¿Lo han visto? Se debe probar la comida y luego lavar la cuchara, ¿no es cierto? Sí, muchas ocasiones se cocina y se está fumando, que es un hábito no adecuado, o se prueba la cuchara, después luego se revuelve sin lavar. Bueno, es algo que no se debe hacer. Lo que sí se debe hacer es, en los casos necesarios, como decíamos, probar la comida con cubiertos limpios, y bueno, lavándolos siempre después de utilizarlos. Otra cosa que a nosotros es muy importante son las heridas y cortes. Aquellas personas que tengan coberturas o heridas deberá comunicarlo a su superior, ¿pero por qué? Porque en muchas ocasiones la persona sigue trabajando de la misma forma y en algunas ocasiones ha vendido un ejemplo, un trozo de carne y sí, o va una parte de la curita de la persona, o también a veces no se da cuenta y nos puede vender con el trozo de carne con su propia sangre, que no es lo adecuado. Entonces nosotros tenemos que evitar eso. Si nosotros nos cortamos, debemos avisar directamente, y hasta que nosotros no estemos bien, no podemos seguir desarrollando esa actividad. No pueden trabajar personas con enfermedades transmitidas por los alimentos o personas portadoras de microorganismos causantes de estas. El manipulador de alimento debe informar a su superior siempre que presente síntomas de enfermedad, como vómito, diarrea, supuración de oídos, mucosidad nasal, tos u ojos llorosos, y no debe entrar en contacto con los alimentos hasta la curación total o hasta que deje eliminar gérmenes. Es algo muy importante en la zona de elaboración. Recepción de los alimentos y las materias primas, lo que es peligroso y las medidas preventivas. Deben estar los productos en perfectas condiciones, comprobar la documentación y el etiquetado del producto, que en este caso es la rotulación, comprobar las condiciones higiénicas de la temperatura de transporte adecuado, en este caso, cómo se encuentran las heladeras, en el caso de lácteos, como por ejemplo, en la parte de envasado, utilizar siempre envases apropiados y en buen estado. En caso de que no sean retornables, lavarlos y desinfectarlos adecuadamente. Ahí hacemos un paréntesis y algo muy importante, que no utilizar estos envases retornables que son, digamos, de bebida o para colocar productos de limpieza, porque si no tenemos que identificarlos. Porque en muchas ocasiones también hemos recibido información de que se puede llegar a confundir. Si tengo una botella de agua mineral y que parece que contiene agua y en realidad tiene un producto, como por ejemplo, no sé, dilución de lavandina o algún producto que sea del mismo color, y puede llegar a confundirse y lo pueden tomar. Tuvimos un ejemplo que una persona estuvo muy mal porque se había confundido y había tomado lavandina. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que le hizo bien o mal a la persona? Sí, está mal, ¿no es cierto? Pero puede llegar a ocurrir esas cosas, que puede llegar a consumir porque piense que es un alimento o una bebida porque no está identificada y en realidad es otra cosa. Extremar las medidas de higiene, evitar tocar los alimentos con las manos y etiquetar lo que estábamos hablando, ¿no? Correctamente en su caso.
si es que voy a utilizar de estos envases para colocar otro producto, que no sea alimento, o el alimento que es del envase original. El transporte. Dice que los transportes solo deben cargar los camiones limpios y seguros para sus productos. Eso depende si los productos, algunas actividades necesitan comercialización de sus productos. Entonces, deben contener un vehículo adecuado para comercializar los mismos. Dependiendo la actividad que quieran desarrollar, tienen sus requisitos según el vehículo. Ahí vamos a dejar una conclusión, que puede parecer que estas pautas son de un sentido común y que todo el mundo las conoce y las tiene en cuenta. Pero los casos de intoxicación alimentaria siguen dando a diario. ¿Por qué con esto? Porque por más que se dicten o se brinden pautas de higiene, cursos de buenas prácticas, higiene y manipulación, a veces nosotros tenemos que prestar sumamente cuidado cuando elaboramos un alimento para que este alimento no nos cause un daño a nuestra salud. Muchas gracias.